¿Puedes poner tu pantalla y tu sonido, por favor? Puedo. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bienvenido otra vez. Muchas gracias. Eh, ¿Cómo estás tú? bien, bien, acostumbrándome un poco a la rutina, al trabajo, a las clases. Pero bien, te cuento que ya nos faltan solo un par de semanas más de clases para acabar el semestre. Y de ahí toca verano, que es posible que sigamos en esta modalidad. ¿Ustedes cómo están en la agencia? Bueno, primero déjeme, quisiera saludar a todos. Bienvenidos a esta charla que nos va a dar Santiago. Santiago Crespo es un ejecutivo de la publicidad con muchos años de experiencia. Ahora es Managing Director de Maruri Gray. Ya ha trabajado mucho toda su vida, casi en agencias de publicidad. eh, y claro, es un experto no solo en toda la parte de comunicacional, sino también de estrategia. Entonces, Santiago, bienvenido. Cuéntanos un poquito eh, cómo has tomado tú, tu familia, este tema y en la agencia, qué cambios han hecho antes de empezar la presentación, que por cierto te agradezco tu tiempo. Sé que tienes igual muchas cosas como nosotros, que estamos como locos con diferentes responsabilidades, pero te agradezco mucho este espacio. Chévere, muchas gracias a ti por la invitación. Sabes que bien, gracias a Dios, la familia se adapta a esta nueva dinámica. La verdad es que es una maravilla para mí lo que han hecho los colegios para tenerles ocupados la mitad del día al menos, y para que sigan aprendiendo. Y en la agencia, por suerte, bien, sabes que estoy sorprendido de la capacidad de adaptación de la gente. eh, al día 1 de home office, nosotros empezamos el 15 del mes anterior, que me parece que fue un lunes justamente. El jueves de la semana anterior a eso ya les mandaron a los niños a la casa y el lunes nosotros ya estábamos trabajando desde casa, toda la empresa. Y hemos hecho un tracking bien prolijo, y estoy sorprendido porque sabes que la productividad, el nivel de creatividad y el nivel de interacción entre los empleados de la oficina suben semana a semana. Así que estamos considerando seriamente, más bien es ya una decisión tomada, el que nos vamos a quedar total o parcialmente con modalidad de home office nosotros después de la crisis. Interesante, interesante, difícil porque también esa interacción humana también ayuda a la creatividad, pero bueno, en medida extremas los creativos creo que responden un poco mejor que nosotros. Sí, claro, el momento en el que podamos volver a juntarnos, seguro lo haremos, pero vamos a mantener digamos, la modalidad de home office para las personas que puedan hacerlo desde casa o para los momentos en los que no sea necesario reunirnos. Digamos, y eso te cambia ciertas dinámicas, ¿no? Tal vez físicamente la oficina en la que estábamos ya no es necesaria. Tal vez podemos pensar en opciones como coworking. Estamos analizando varias cosas, pero eh, lo que no pudo hacer en tantos años el gerente de IT o los consultores que contratamos, lo hizo en 2 semanas la cuarentena. Así es, así es. Bueno, muchas gracias por estar aquí. El tema es un poco incierto, estoy con mucha curiosidad acerca de cuál es tu visión. No sé si tienes alguna presentación y quieres compartir la pantalla. Sí, sabes que hice una presentación bastante sencilla. Déjame ver cómo comparto la pantalla. Debes tener un botón verde que dice Share. Exacto. Sí, ahí ven ustedes mi escritorio, ¿verdad? Sí, señor. Ahora vemos cuál es la presentación. ¿Cuándo hiciste la Vemos. presentación? Cuéntanos un poquito. Efectivamente. Terminé hace 2 minutos. Sí, me imagino. No, la verdad es que la base es una presentación que vengo desarrollando desde que empezó la cuarentena, porque lo que les quiero contar hoy día es lo que vengo conversando con clientes nuestros, con
empresas con las que estamos trabajando en consultorías para superar la crisis. Y entonces, digamos, tenemos ahí una base como, digo una base no tan estable porque va cambiando, la información va cambiando día a día, ¿no? Y la verdad es que esta presentación la rehago al menos 2 o 3 veces por semana. Pero bueno, es una presentación sencilla más como apoyo e idealmente que esto sea una conversación, así que interrúmpame cuando quieran, me preguntan lo que necesiten o si no están de acuerdo con algo, por favor me lo dicen y sacar valor de las distintas opiniones. Perfecto. Lo primero y que todos sabemos es que el mundo está cambiando y lo que las personas esperan está cambiando también. Y acá tengo algunas láminas de distintos estudios que seguro, no me voy a detener en analizar cada una de las láminas porque seguro a ustedes les han circulado estos y muchísimos más por WhatsApp, son de dominio público, pero básicamente lo que quiero ilustrar aquí es que hay mucha información disponible, ¿no? Información disponible sobre cómo se siente la gente hoy día, sobre lo que las marcas deben hacer y esto va cambiando constantemente, qué está pasando en el mundo alrededor del coronavirus, sobre lo que está pasando con la naturaleza, lo que está pasando con la economía, lo que está pasando con los consumidores, lo que está pasando con las marcas, ¿no? Y así tenemos un montón de información. Y para mí lo más importante es, digamos, primero que espero que le estén revisando. Y segundo, que entendamos que esta información es importante tenerla, pero más importante que tener esta información es entender cuáles son las tendencias. Y un poco no dejarse agobiar por tanto. Parece que tuvimos un pequeño problema. Creo que te desconectaste, Santiago, tu pantalla. A ver, déjame un rato, vuelvo a compartir. Yo seguía hablando como... ¿Y tú ahí ven de nuevo? Sí, te perdimos cuando dijiste buenos días. Ah, mentira. No, la verdad es que estaba pasando varias láminas de estudios que seguramente muchos de ustedes las han visto, unas más interesantes que otras, pero les decía que es súper importante que presten atención a la información, pero más importante que prestar atención a la información, y por eso me detengo en esta lámina, es por un lado identificar tendencias aplicado al negocio de cada uno, y por otro lado entender que la información general no nos aplica de la misma manera a todos. Un boomer, un X, un millennial, un Z, estamos asumiendo esta crisis y los cambios de comportamiento de manera distinta. En la crisis hay grandes ganadores y grandes perdedores, pero una opinión que tengo digamos, y que la he ido validando con todos los clientes y consultorías en las que estamos trabajando, es que, digamos, por más que tu industria esté dentro del grupo de los grandes perdedores, los únicos grandes perdedores son los que se quedan sin hacer nada, quejándose y esperando que las cosas, que el negocio que tenían antes se vuelva a reactivar. Y seguramente lo han conversado muchas veces con muchas personas alrededor de ustedes y han escuchado ponencias y han escuchado, hoy hay una infinidad de charlas y de información gratuita en Internet y en todo lado. Y el mundo, la dinámica del mundo está cambiando de verdad. Entonces, el que se quede sentado quejándose y esperándose que su negocio no funciona y que no puede hacer nada porque no puede vender, realmente va a tener problemas y va a ser un perdedor. Van a poder realmente ganar en esta crisis, tu industria esté bien o esté mal, los que se sienten a reinventar y a buscar nuevas formas de enfocar su negocio. Digo, han sido un gran ejemplo de reinvención y de solidaridad varias empresas de trago, por ejemplo, que dejan de hacer trago y empiezan a hacer alcohol. Esa es digamos, una línea más cercana, pero digamos, hoy a mí me dejan 3 veces a la semana el pan en la puerta de la casa comprado por internet y ya no voy a la panadería.
Hoy las empresas que no hacían delivery antes han tenido que hacer delivery, las empresas que no vendían a través de Internet están vendiendo a través de Internet, y las empresas que no pueden vender hoy están prevendiendo servicios para cuando salgamos de la crisis. Y hay empresas que no pueden prestar servicios porque, porque simplemente a las personas ya no les interesa consumirlos en este momento y tienen que reinventar el core de su producto. Entonces, digamos, un poco el mensaje, y espero que no les esté diciendo nada nuevo, porque me gustaría pensar que todos tenemos este pensamiento en la cabeza hoy, es que no hay, digamos, no hay negocio que va a sobrevivir si es que no se reinventa, inclusive los que están con cosas que están pasando, la miedo, estamos enfrentando a varias cosas, encierro, rutinas distintas, nuevas estructuras. Para las personas que son hiperestructuradas, esto es un reto grande, ¿no? Nos estamos enfrentando a enfermedades, empezando por el COVID, pero un montón de enfermedades que se exacerban alrededor durante esta pandemia. Para las personas que tenían problemas psicológicos, digamos, ansiedad, depresión y etcétera, ha sido una época difícil de exacerbar estas condiciones, y para muchas personas que no las tenían, las han desarrollado en este tiempo. A eso súmale la pérdida de seres queridos, el índice de maltrato en el hogar, que ha subido un montón. Digamos, yo tengo la bendición de estar encerrado en la casa con mis 2 hijos y mi esposa y tener una buena relación de familia, pero hay personas que les tocó quedarse encerradas con una persona que les maltrataba, con una persona que les violentaba, con una persona que abusaba físicamente o verbalmente de ellas. Y estos son temas que no están tan a la vista por la cantidad de información que tenemos, principalmente sobre el tema del COVID, ¿no? Y esto genera claramente un cortocircuito en el cerebro de las personas, de muchas, digamos, los que tenemos la suerte de estar en una condición estable, igual estamos cortocircuitados el cerebro, porque nuestras dinámicas han cambiado. No sabemos lo que va a venir, tenemos algún nivel de ansiedad. Y esto, digamos, está ya probado y dicho, y ojalá podamos hacer cosas para controlarlo, que va a desembocar en una nueva pandemia. Y esta nueva pandemia es una pandemia emocional y mental. Y esta es una condición importante que tenemos que entender, ¿no? El momento que superemos el coronavirus o la primera ola de coronavirus, vamos a tener un índice súper alto de condiciones o enfermedades emocionales o mentales. Y sobre esto tenemos que estar pensando en este momento también, con cada uno desde su empresa, desde su producto, pero esta va a ser esta va a ser una nueva realidad. Y mañana no solo tenemos que pensar en cómo el millennial o cómo el centennial se enfrenta a la relación con nuestro producto, sino cómo el millennial, dentro de una condición emocional o mental distinta, se va a enfrentar con nuestra empresa o con nuestro producto. Por otro lado, digamos, y en mejores noticias, la naturaleza está regenerando. Esto ha sido causa de memes, desde el cóndor andino visitándonos en Ecuador hasta delfines en Venecia, pero la realidad es que también vamos a salir de aquí enfrentándonos a una nueva realidad del ecosistema, una nueva realidad del mundo, como que el planeta nos estuviera dando una segunda oportunidad. Y eso es algo en lo que las empresas y las marcas tienen que pensar también, ¿no? Veníamos 5 años hablando de cómo estábamos al borde del colapso ambiental. Hoy hemos retrocedido algunos años, el planeta nos está dando, o la crisis nos ha llevado a tener esta segunda oportunidad, y el mundo, los consumidores, los ciudadanos van a estar muy atentos de lo que hagan las marcas con respecto a esto. La gente tiene mucho tiempo para ellos, tiempo personal y tiempo con la familia. Esto es algo que otra vez no se había dado en mucho tiempo. Una escena como esta no la habíamos visto en muchos años, ¿no? Hace 2 meses esta escena, en vez de tenedores y comida en la mano, tenían celulares, cada uno viendo las pantallas. La verdad es increíble cómo las familias, cualquier tipo de familia, parejas o incluso la gente que vive sola, se ha vuelto a reconectar de otra manera
con las personas. Las colecciones humanas están recuperando y esto también cambia el mindset de las personas. Yo esperaba antes que las marcas, digamos, estén presentes en ciertos espacios y ahora con esta reconexión vuelvo a tener expectativas que no tenía antes. Hay cambios de tareas, digamos, las cosas que estaban asumidas por erróneas que pueden sumar, como que Ok. Me están pidiendo que quite el video. Yo sé que soy feo también. Gracias por la recomendación. Ajá. Lo que pasa es que está congelada tu pantalla, entonces mejor Vale. para tu ancho de banda, mejor quedarnos con la presentación y con el audio, que creo que está bien. Excelente. Ahí estamos. Sí, la verdad es que el internet en mi casa es una mierda y no he logrado ni que me cambien ni que me instalen uno nuevo. Ya, gracias, Santiago. ¿Qué pasa? ¿Nadie dice malas palabras? No, no acabo de decir unas palabras aquí. No, está prohibido. Ya. Perdón, el internet en mi casa es deficiente. Y no he podido solucionar el problema. Ok, decía que hay cambios de tareas, digamos, cosas que dábamos por hecho antes, como quién hace las compras en la casa, quién lava los platos, quién cuida a los niños, y esto se ha dado la vuelta completamente, ¿no? Entonces hoy las marcas que asumían que deben decirle o comunicarle algo a un mercado específico, tienen que realmente replantear sus prioridades, volver a entender a quién se tienen que dirigir y volver a entender las nuevas dinámicas que estas personas tienen. Creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Hoy un conference call, una teleconferencia, sin un hijo gritando en el fondo, sin que alguien de los que están en la teleconferencia esté lavando los platos mientras habla o cocinando mientras habla, digamos, eso ya casi no hay. Incluso desde el mismo pudor que tenía uno cuando hacía conference antes, que se arreglaba de mejor manera y cuadraba la cámara de cierta manera, digamos, hoy es completamente aceptable el ver que el niño esté sentado al lado pintando o que la persona esté caminando por la cocina o lo que sea. Y lo mismo pasa en la dinámica de consumo con todos los productos. Obviamente hay nuevas formas de compartir, desde house party, no sé, catas de vino online, familias que se juntan cada noche a cenar a través de Zoom y etcétera. Las personas han encontrado nuevas formas de compartir, nuevas formas de mantenerse conectados. Formas que teníamos disponibles, pero que no se las usaban de la misma manera. Nuevas prioridades. Hoy, tanto el tema de la naturaleza como el tiempo para uno mismo y el tiempo con la familia, las dificultades económicas nos han trazado nuevas prioridades desde el tiempo que dedicamos a nuestros hijos, el tipo de cosas que compramos, bueno, las prioridades dependiendo desde cada perspectiva se han dado la vuelta. Hay cambios de conducta de consumo, digamos, de lo visto a lo pintado, desde cómo lo difícil o la aventura que es poder entrar a un supermercado, el shifting de supermercados a tiendas de barrio, el cómo tienes que ir vestido desde personas que hoy la salida de la semana es ir al... Memes que hemos visto, ¿no? La salida de la semana es ir al supermercado, así que me arreglo a full para ir a hacer compras. Todo tipo de máscaras y gorros y vestimentas distintas para ir a hacer compras, hasta el apuro con el que compro, por ende comparo menos las marcas o compro directamente la marca a la que tengo fidelidad, o voy con una lista directa que me mandaron y compro exactamente eso, pero trato de estar menos tiempo en el supermercado y menos tiempo en contacto con la gente. Y como eso, un montón de ejemplos, ¿no? El gimnasio en casa, la gente ya no va a gimnasios y ya no va a ir a gimnasios y ya no va a ir seguramente al cine y va a usar menos el transporte público y va a ir menos a centros comerciales, y todas esas son realidades que las hemos visto ya hacerse realidad en China, en Corea, en Italia, en España, los pequeños espacios que han tenido para que la gente trate de volver a la normalidad, y vemos que no es la normalidad que conocíamos. Nuevos momentos de consumo. Cada uno, estoy seguro que cada uno podría enumerar 2, 3, 4 cosas que no hacía antes en casa
o momentos en los que no comía cierto producto, o digamos desde lo más básico, el pan tal vez lo comíamos solo para el desayuno y ahora es parte de otros momentos de consumo en la casa. El snacking, hay snacks que dejamos de consumir porque los teníamos muy relacionados con el salir al apuro entre reunión y reunión, eh, al salir de la oficina o lo que sea, y hoy en la casa tenemos otras opciones de snacking. La conciencia humana, la conciencia humana, la conciencia humanitaria es algo que ha aumentado un montón. De manera real o de manera virtual, todas las personas están preocupadas de dar gracias a quienes nos están ayudando, de preocuparse por miembros de la familia que no nos preocupábamos antes, de preocuparnos por la... Decíamos que nos preocupábamos, pero es ciencia, la verdad ha crecido un montón y tal vez se ha vuelto bastante más real, porque digamos, la conciencia que teníamos sobre todo los millennials era una conciencia bastante falsa, ¿no? Nos encantaba seguir a causas en redes sociales, darle like y sentíamos que estábamos salvando el mundo con un like o con un share, y hoy la gente ha retomado un nivel de conciencia que no había antes. Obviamente el aumento en el consumo de entretenimiento, el, el porcentaje de consumo de Internet, de plataformas de entretenimiento online, de plataformas como Google o como YouTube, ha aumentado drásticamente y sigue aumentando. Y finalmente, un nuevo concepto de la palabra compartir, desde todo lo que hemos hablado, ¿no? Hoy, el compartir que uno tiene en casa, el compartir humano que uno extraña, el, el valor de compartir algo de contenido por redes, por WhatsApp o lo que sea. Y aquí se ha dado un fenómeno súper raro, ¿no? Y es como una montaña rusa. Apenas empezó la cuarentena, todo el mundo compartía todo lo que se le cruzaba, porque esa es la dinámica que teníamos, pero los primeros días de cuarentena, además con tiempo libre y además confundidos y sin saber qué hacer. Entonces, la cantidad y la calidad de cosas que se empezaron a compartir, la cantidad empezó a subir, la calidad empezó a bajar. Pero después de la primera semana eso empezó a autorregularse y la cantidad de cosas compartidas continuaba subiendo, pero la calidad de cosas compartidas empezó a subir también proporcionalmente con la cantidad. Y hoy lo que pasa es que la gente, cansada de ver tantas malas noticias, cansada de que le lleguen, digamos, abrumada de la cantidad de cosas que le llegaban a las redes sociales, que le llegaban a su WhatsApp, empezó a ser bastante más picky. Empezó a bloquear o a pedir que no compartan ciertas cosas, empezó a seleccionar mejor lo que comparte y por ende nos volvimos todos más exigentes en el tipo de contenido que queremos ver. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿todo está cambiando y nosotros estamos cambiando? ¿Estamos cambiando realmente? ¿Estamos cambiando en la dirección que debemos cambiar? ¿Estamos ayudando a que nuestros negocios cambien en la dirección correcta? ¿O nos estamos aferrando drásticamente al pasado? ¿Nos estamos aferrando a continuar con una dinámica? ¿Nos estamos aferrando a hacer lo que sabíamos hacer? Y nos estamos negando a aprender, a innovar y adaptarnos a esta nueva realidad. Y esta es una pregunta que, digamos, puede sonar súper cliché y que lo ha dicho todo el mundo, pero me pasa, y no les voy a exagerar, de cada 10 reuniones con clientes o de cada 10 consultorías que estamos haciendo en este momento, me doy cuenta que una o ninguna se ha planteado seriamente esta pregunta. Digamos, nos llenamos la boca día a día diciendo, todo está cambiando, qué loco, cuando salgamos de aquí va a ser distinto, no sé cómo voy a reaccionar cuando vea a mi familia, no sé si lo voy a abrazar, no sé si quiero volver a usar transporte público, no sé si quiero volver a un lugar de afluencia. Nos lo planteamos, nos lo planteamos, lo repetimos, pero no analizamos realmente esto y digamos, no lo ponemos en blanco y negro y no nos detenemos realmente a pensar cómo va a cambiar esto y qué tenemos que hacer nosotros para cambiar en función de esa nueva realidad. Y por eso les hablaba de todos los factores que mencionaba antes, ¿no? Desde la naturaleza, desde el compartir con la familia, el tiempo para uno mismo, la calidad de las cosas que consumimos, el tipo de momentos de consumo que estamos generando ahora. Todo eso está cambiando y nosotros, sin darnos cuenta, estamos cambiando. Y lo peor que le puede pasar a una persona es que cambie sin que se dé cuenta. Y aquí, digamos, el típico ejemplo que nos ha pasado a todos.
el pana del grupo que el momento en el que se amarra o se casa ya no es el mismo y no se da cuenta. Y empezamos a cambiar y es normal, cambiamos porque estamos con otra persona y nos empezamos a adaptar para estar con esa persona, pero si no nos damos cuenta y ese cambio no es controlado, normalmente ese cambio es negativo para tu entorno y para ti. Si es que ese cambio es consciente y controlado, puedes sacar lo mejor de esta nueva realidad. Entonces, en función de eso, he sacado 4 máximas para esta evolución o para esta adaptación. Y la verdad es que máximas es una palabra bastante pretenciosa de mi parte, porque además hasta antes de ayer eran 3, y hace 2 semanas eran 2, y mañana serán 5, y las voy cambiando constantemente porque digamos, el cambio que estamos viendo es súper acelerado. Pero al día de hoy encuentro 4 puntos que para mí son máximas para evolucionar y para adaptarnos a este tiempo. El primero es que la información es poder. Y esto es un punto mucho más desafiante de lo que hubiera sido hace 3 meses o hace 4 meses, porque la cantidad de información a la que estamos expuesta, la cantidad de información falsa o dudosa que tenemos en nuestras manos es abrumadora. Entonces, el desafío más grande es buscar la manera correcta de encontrar esta información, buscar la manera correcta de discernirla y luego la manera correcta de interpretarla. Si es que nosotros hoy entendemos, y voy a poner un ejemplo sencillo, digamos que tenemos un snack, un yogur para snack, que principalmente lo consumía la gente para mandar en las loncheras de los hijos o como un snack saludable de media mañana o de media tarde. Hoy el snack saludable de media mañana o de media tarde probablemente ya no es un yogur pequeño que yo compraba en la tienda, porque hoy estoy en la casa y puedo aplastar un aguacate y hacerme una tostada con aguacate, o puedo agarrar una fruta con más facilidad, o puedo abrirla a la cena y prepararme lo que yo quiera prepararme y seguramente voy a sentir que es más saludable, que no estoy gastando plata y cumple la misma función que cumplía ese snack. Temas de ejercicios. Ya no necesito ir a un gimnasio, ya aprendí cómo hacer ejercicio en casa. Mañana tal vez ya no necesito un instructor porque ya conozco las rutinas y ya conozco la lógica que hay atrás de cómo funciona ese ejercicio. Y así hacia un montón de cosas. Pero no es suficiente el instinto y no es suficiente el sentido común. Hoy tenemos que buscar maneras y si es que me preguntan a mí, y esta es la respuesta que les doy a mis clientes, hoy el dólar mejor invertido es en levantar información adecuada para entender qué está pasando, no solo qué está pasando en general en el mundo, sino qué está pasando en la categoría en la que yo compito, en el país en el que yo vivo, en los canales en donde se mueve mi producto y específicamente con mi marca o con mi empresa o con mi servicio. Y el tener información, mientras más rápido, más veraz y más constante pueda levantar información, mayor ventaja voy a tener o mayor poder voy a tener frente a la competencia y frente a la realidad a la que nos vamos a enfrentar pronto. Y hablaba de que la información sea constante, no es suficiente, hablemos de un estudio de mercado. Si yo corro un estudio de mercado hoy, voy a entender perfectamente lo que la gente siente después de los primeros 38 días de cuarentena. Pero para que eso se convierta realmente en un hábito, tienen que pasar, algunos dicen 21, otros 30, otros 30 y pico días. Entonces, de aquí, en un mes más, en 30 días más, yo tengo que volver a levantar información para entender si es que las conductas que vi en ese momento o los momentos de consumo que identifiqué en ese momento se convirtieron en un hábito o no, o si es que la gente volvió a adaptarse a algo más. Además, que de aquí en un mes más, seguramente vamos a estar en un escenario mixto, ya no va a ser un encierro y una cuarentena total, sino que ciertas industrias se van a abrir, más personas van a tener salvoconductos, ciertas personas van a interactuar un poco más fuera de la casa y se van a modificar nuevamente ciertas tendencias de consumo. Y de aquí en 3 meses, en 4 meses, después de haber validado 1, 2, 3 veces los findings que podemos tener de la información que levantemos, recién nos vamos a dar cuenta si hay una tendencia. Y estoy hablando de una tendencia de corto y de mediano plazo, una tendencia que nos permita programarnos para el 2020 y para principios del 2021, porque de aquí nos vamos a enfrentar, les decía, a una pandemia emocional,
a un segundo brote de COVID, quién sabe, a una mutación de esta enfermedad, volveremos a tener cuarentenas periódicas cada cierto tiempo, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tener la información correcta es poder y nos da realmente leverage para tomar decisiones. Tipo de información que yo les recomiendo levantar, que les recomiendo traquear de la manera en la que puedan. Si pueden invertir en un estudio, genial. Si es que pueden alimentarse de información de las personas que están ahí en la calle conversando con los consumidores, si pueden a través de las redes sociales levantar esta información de la manera en la que puedan. Entendamos hábitos de compra que están cambiando drásticamente, cuál es la nueva relación con las marcas, con los servicios, con las empresas de la gente, cómo están cambiando los hábitos de consumo y cómo están cambiando las dinámicas de hogar. Digamos, dentro de hábitos de compra, para darles ejemplos, digamos, hay nuevas marcas que ahora son más compradas que otras, hay cambios en cómo está haciendo la compra la gente, hay cambios en la frecuencia de compra, cambios en la frecuencia de compra marcados directamente por las regulaciones del Estado. Pero va a ser interesante en un mes, en 2 meses, entender si es que esos hábitos se mantienen o no. Si es que la gente se volvió más ordenada y aprendió a comprar todo para el mes o todo para la quincena porque no quiere salir mucho, o siguen lo que me pasaba a mí, por ejemplo. Yo compraba en el súper y compraba bien de instinto y luego me faltaba algo y pasaba a comprar después del trabajo y luego completaba después de 2 días y después 5 días. Gastaba un platal e iba al súper 4, 5, 6 veces durante el mes. Hoy me cuestiono seriamente en hacerlo, ¿no? Por el miedo, por las mismas prohibiciones y regulaciones y etc. Shifting de categoría, súper interesante. La gente, hoy, por ejemplo, un dato real, está cambiando y disminuyendo el consumo de pan y lo está reemplazando por tortillas, arepas o por pan hecho en casa, por distintas cosas que puede hacer con la compra que está haciendo de harinas para abastecerse, y hoy se da cuenta que con eso puede hacer arepas y no consume tanto pan como antes. Y esto es un shifting directamente de categoría, ni siquiera de marca. El shifting de marca es otro y es drástico también. Coexistencias o alianzas. Cada vez, digamos, la gente en la casa se ha dado cuenta que es una buena combinación A con B, y las marcas que levantan esta información pueden aprovechar eso, y hoy vemos cómo se han juntado varias marcas y varias empresas para hacernos canastas o paquetes de delivery de marcas que antes no se hubieran juntado, de productos que antes hubiéramos puesto en la misma canasta. Relaciones con las marcas, entender cómo está la fidelidad. Hoy ha habido una oportunidad grande de que las marcas generen fidelidad con los consumidores o que caguen la fidelidad con los consumidores. Hemos visto, por ejemplo, lo criticados que están ciertas empresas de telecomunicaciones, ciertas empresas de alimentos, ciertas empresas de banca, porque no han sabido ser empáticos, dar el mensaje correcto o comunicar la acción que están haciendo. Las preferencias cambian, shifting de productos. Hoy yo compraba siempre una marca, tal vez por costumbre, tal vez porque comparaba precio. Hoy que voy rápido y enfocado, digamos, y con una dinámica distinta, cambié de marca, tomo la que está más rápido a la mano o comparo más precios de lo que comparaba antes. Para cada producto ha sido distinta la razón del shifting. Marcas comerciales versus marcas blancas. Aquí hay un tema interesante también, cómo ha cambiado esta dinámica. Beneficios esperados de las marcas. La gente antes esperaba un tipo de desempeño del producto, hoy espera ese desempeño, espera buen precio, espera que sea solidario, espera que dé el mensaje correcto, espera que se mantenga cercano. Hoy los beneficios esperados se han multiplicado por N. La adopción de mensajes es completamente distinta. La gente más expuesta al contenido y al entretenimiento está adoptando los mensajes de maneras distintas, está analizando más los mensajes y espera que las marcas digan ciertas cosas y que no digan ciertas cosas. Hábitos de consumo, dinámicas de hogar. Los rituales de consumo han cambiado. Es que antes yo almorzaba, digamos, fuera de la casa todos los días o en mi escritorio mientras trabajaba. Hoy he vuelto a almorzar sentado en una mesa con mi familia los 5 días de la semana. Si es que antes llegaba en la noche cansado y me abría un snack para ver Netflix con mi esposa, hoy tengo el tiempo y paso en la casa y puedo preparar
otro tipo de productos para ver Netflix en la noche. Hoy puedo ver Netflix a media tarde. Puedo hacer un break y mi break puede ser Netflix en mi cama. Y es un ritual de consumo, de entretenimiento, de la comida que lo acompaña, distinto al que tenía antes. Cancelación de ciertos productos. Más de uno de nosotros ha dejado de consumir cosas que antes consumía porque las usaba on the go, porque tenías más facilidad de pedir un delivery, tenías más facilidad de ir a un restaurante. Sustitución. Hay mucha sustitución de productos también. Mismo el alquilar una sala de reuniones o un coworking versus Zoom. Razonamiento de consumo, hay una E en vez de una O. El racionamiento de consumo, hoy, como les decía, la gente consume menos pan, consume más harinas, por ejemplo, o consume más fruta y consume menos snacks. Creación de nuevos momentos de consumo. Antes las marcas tenían casi que un manual de los momentos de consumo de la leche. Entonces la leche era en el desayuno, para los niños chiquitos a media mañana con un modificador con chocolate, y tal vez en la cena. Probablemente hoy la leche se está consumiendo en momentos que no nos imaginábamos. De hecho, hoy las plataformas de telecomunicación se están consumiendo en momentos que no se consumían antes. Los implementos deportivos o la ropa deportiva se consume hoy en momentos que no se consumían antes. Los momentos de consumo han cambiado drásticamente. El segundo punto es ser oportuno y adaptable. ¿A qué me refiero? El peso de tiempo que le dedicábamos a planificar y a crear versus el ejecutar tiene que cambiar drásticamente. No tenemos que dejar de planificar, no tenemos que dejar de crear, pero tenemos que empezar a hacer. Y hoy, si es que uno ve data que está disponible en el Internet de la cantidad de gente estudiando, leyendo, consumiendo artículos, conversando de tendencias, conversando de cosas que deberían hacer, discutiendo sobre cómo debería reaccionar la marca, hacia dónde debería ir la empresa, está creciendo un montón. El tiempo de crear, de tratar de inventar nuevos productos está creciendo un montón y de pronto nos damos cuenta, han pasado 35 días y la mayoría de personas no han creado un nuevo servicio, no han ejecutado la planificación de la empresa y el tren se va. Uno de los efectos más drásticos de esta crisis es que todas las tendencias se han acelerado. Bueno, y hay tendencias que se han desacelerado y han desaparecido, pero por ejemplo, lo que iba a ser YouTube como plataforma de contenidos para finales del 2021 está pasando en un mes más. La importancia del contenido premium, que para el 2021 iba a llegar a X punto de la curva de crecimiento, está llegando a ese punto de la curva de crecimiento en un mes más. Y eso está sucediendo con muchísimas cosas, no solo con el consumo del Internet o con el consumo del entretenimiento, porque la gente le dedica más tiempo a planificar y a crear que a hacer. Y hoy, mientras yo estoy planificando qué hago con mi marca, y hagamos un comercial de televisión, que el comercial de televisión te enseña a la gente a lavar las manos, o hagamos un video para YouTube de cómo se lavan las manos, en 0.3 segundos, estos 4 chicos tuvieron un TikTok, tuvieron 5 millones de views y 200,000 reproducciones. Y hasta que yo llegué a sacar al aire la comunicación que tenía o el posteo que quería sacar o a crear mi nuevo producto, ellos volvieron a crear 20 veces más y la gente se enteró 20 veces más de esto. Entonces hoy, el tiempo apremia y tenemos que ser bastante más ágiles en la planificación, en la creación y tenemos que dedicarnos a hacer. No solo tenemos que dedicarnos a hacer, sino tenemos que dedicarnos a hacer en función de información, en función de data y sabiendo que esto lo vamos a tener que ajustar de los aprendizajes que tenemos constantemente. Hoy ya no puede ser una línea recta la planificación y la ejecución. Hoy necesitamos entrar en un loop infinito en el que reviso data, planifico, creo, mido, aprendo, ajusto, vuelvo a planificar, vuelvo a crear, vuelvo a medir y así, y ese es un loop infinito. Y es lo que les decía al principio de mi presentación, de la data que les estoy dando, cambia constantemente y lo mismo pasa con la conducta y va a pasar con la conducta de nuestros consumidores en adelante. Así que, el mensaje de este segundo punto es, hay que ser oportuno, no nos dormamos en los laureles, tenemos que planificar y crear, pero ejecutar rápido y ejecutar con la conciencia de que vamos a tener que reejecutar constantemente en función del punto 1, que era la información.
Y esto no solo aplica a la comunicación, aplica a las dinámicas de negocio. El día 2 de cuarentena todos sabíamos que la gente iba a necesitar comprar más por internet. ¿Cuántas empresas realmente están hoy ya con un e-commerce sólido o con cualquier e-commerce ofreciendo sus productos en línea? ¿Cuántas empresas realmente están hoy, se sumaron, por ejemplo, al plan de la Cámara de Comercio de Guayaquil para prevender productos y dar descuentos o beneficios en función de eso? ¿Cuántas empresas ya reinventaron sus productos realmente al día de hoy? Y hoy ya es tarde, porque estas conductas están cambiando nuevamente y vamos a tener que reinventarnos otra vez. El tercero es que el contenido es el nuevo rey. Les decía, la cantidad de información que se comparte hoy sigue creciendo, pero la gente es cada vez más picky sobre la calidad de este contenido y sobre el valor de este contenido. ¿Por qué el contenido es el rey? Y esta es una de las tendencias que les digo que ya estaba presente, pero iba a llegar a un punto súper alto en el 2021 y está llegando en el próximo mes. Porque el contenido, y me refiero a contenido de verdad, no entretenimiento, lo que podemos ver en Netflix, lo que podemos ver en lo que están haciendo los YouTubers en YouTube, lo que están haciendo, no sé, Hulu, Disney, etc. Primero porque genera emociones y hoy las emociones están a flor de piel. Y si nosotros sabemos identificar esas emociones, eso nos permite, en el buen sentido, bajar las defensas de nuestros consumidores y hacerlos más receptivos a un mensaje publicitario o a un mensaje de marca. Hoy la gente es súper apática a que la marca le diga directamente, te vendo. Salvo que sea información de valor, ¿no? Si es que el Supermaxi te cambia los horarios, ok, permítete ser directo. Pero si es que una marca a la que le estoy cambiando por otra categoría o por otra marca que no es imprescindible para mi vida en el día a día, me dice, hola, soy esta marca, consúmeme, no lo voy a hacer. Yo espero realmente que esa marca me diga, me aporte algo en la vida hoy día, aporte algo al mundo y que me muestre una cara con la que yo quiera realmente empatizar. El contenido genera identificación. El contenido es perdurable, a diferencia, esto es algo que está cambiando mucho en la dinámica de mi industria, de la publicidad. El contenido que nosotros hacemos y el espacio que podemos comprar para pautarlo es limitado y está limitado a la disposición de tiempo aire y está limitado al dinero. El content que uno hace y que vive en plataformas de entretenimiento, en YouTube, en plataformas libres, es perdurable en el tiempo. Luego, que este contenido sea compartible. Las marcas tienen que empezar a hacer cosas que la gente quiera compartir y el nivel de exigencia sube cada día. Y finalmente, el storytelling, el hacer contenido te permite contar algo sin limitarte a un formato. Cuando uno quiere hacer un comercial de televisión, cuando uno quiere hacer un GIF para Facebook, cuando uno quiere hacer una story de Instagram, tiene que limitarse a cierto tiempo y lograr dar el mensaje en ese tiempo. El content, el entertainment, mientras sea eso, mientras sea entretenimiento, no se limita a 30 segundos, a 6 segundos, rompe las reglas de engagement, rompe las reglas de porcentaje de atención de la gente. Y si es que no, digamos, piensen ustedes en los talentos, influencers o celebrities que suben. Digamos, en Ecuador es súper consumido Enchufe TV. Enchufe TV hace un sketch un día de 3 minutos, otro día uno de 6 minutos, hoy hacen un vivo con un invitado de 1 hora y 15 y la gente lo ve completo porque el storytelling es interesante, porque es compartible, porque genera identificación y porque genera emociones. Hoy, después de Google, YouTube es el buscador más utilizado y el primer buscador para menores de 25 años. O sea, las personas en el momento en el que entran a buscar contenido, hoy ya ni siquiera van directamente a Google, van directamente a YouTube para buscar un DIY, para buscar, digamos, cosas que prefieres que te las ilustren en video a que te las ilustren en texto. Para los jóvenes entre 18 y 49 años, en los últimos años ha bajado 4%. No tengo una medición todavía de esta época de cuarentena, porque el consumo de televisión ha crecido, pero en estas edades
yo tendería a pensar que ha bajado de todas maneras, pero el tema es que el consumo de televisión ha bajado un 4%, que puede no sonar drástico, pero sube un 74% el consumo de contenido en YouTube. En mobile, solo YouTube llega a más personas en este rango de edad que cualquier red de transmisión o televisión por cable. Y estos son solo algunos de los datos que me parecieron, que me parecieron interesantes. Luego, como esto, hay un montón de datos adicionales sobre por qué la gente está consumiendo este contenido y sobre lo exigente que la gente es sobre el contenido mismo. ¿Ustedes sabían que solo en Ecuador al mes se scrollea un viaje ida y vuelta a la luna? O sea, la cantidad, si es que nosotros medimos en metros la cantidad de contenido que scrolleamos en Facebook al mes en Ecuador, es una ida y vuelta a la luna. Y eso no es porque la gente le dedique más tiempo a Facebook, es porque la gente scrollea más hasta encontrar un contenido que realmente le llame la atención. Para el 2022, y este es otro dato que está acelerado, pero no tengo el dato final todavía, la mayoría de personas que saben de esto con las que he conversado dicen que este dato se va a dar ya para finales del 2020, pero decían que para finales del 2022 el 80% de los datos intercambiados van a ser videos, y 6 de cada 10 personas prefieren ver un video online que verlo en televisión. Y este es otro dato que no está actualizado hasta el coronavirus, y esto subió, pero el top 100 de marcas de Interbrand suben cada 18.5 minutos un video y tienen en promedio 2.4 canales de YouTube. Y estoy usando a YouTube como el ejemplo básico porque es el más fácil de acceder, pero esto de aquí aplica hacia cualquier plataforma de premium content, de content de entretenimiento. Y no les pongo los datos de redes sociales porque asumo que esos datos los han visto un montón y los conocen ustedes y los dominan. Digamos, son mucho más drásticos los datos de consumo de Instagram, de TikTok, de Facebook. Y aquí toma relevancia nuevamente este término del cual yo era detractor en algún momento. Yo era de las personas que se moría de iras por la cantidad de términos que se inventa la gente para vender cosas. Pero hoy el return of engagement ha cobrado una relevancia importantísima por el nivel de exigencia que la gente tiene al consumir el contenido y por la relación que la gente está haciendo con las marcas. ¿Qué es lo que pasa hoy y por qué las marcas más importantes en el mundo están poniendo al ROE por sobre el ROI? El ROI, digamos, es una medición que deben tener todas las empresas, porque en el fondo, salvo que seamos un ONG, estamos buscando hacer plata, ser rentables. Sin embargo, hay un sinnúmero de maneras de conseguir el ROI, y ahorita les estoy hablando desde la perspectiva de la comunicación. Yo puedo hacer una campaña de comunicación, un manejo de redes sociales de primera, pero si es que las personas que atienden en pisos, si es que el sistema de e-commerce que tengo desarrollado, si es que el producto es deficiente, voy a vender poco. Y si es que mi producto es increíble, mi sistema de e-commerce es de primera, tengo un precio súper competitivo y hago una campaña de comunicación pésima, el ROI puede ser súper positivo. Realmente donde nosotros impactamos es en la relación en la que creamos con las marcas. Digamos, yo otro ejemplo súper valedero. Yo puedo, para crecer el ROI en una acción que voy a hacer, acompañarlo de una promo, 50% de descuento, amarrarlo con otro producto y el retorno de la inversión que tengo sube drásticamente. Pero eso crea fidelidad con mis consumidores, va a generar recompra, se van a acordar realmente de mi marca o me consumieron solo por la acción comercial de la que estuvo acompañada. Entonces, en ese momento, y hoy exacerbado por todo lo que está pasando, nos encontramos ante la necesidad de crear un nuevo sistema de medición. Y yo personalmente he decidido adoptar este. ¿Pero qué es el Return of Engagement? No es el engagement que generan las marcas, porque mal haría yo en medir un retorno del esfuerzo que estoy haciendo en likes, views, que finalmente son vanity
KPIs de vanidad que realmente no me permiten saber si es que eso está impactando en mi negocio. El retorno de la inversión, y estos son los puntos básicos y mínimos que yo sugiero para medirlo. Digamos, primero tiene que tener content awareness, si es que la acción que yo estoy haciendo, sea publicitaria, sea creación de contenido, sea manejo de redes sociales, está generando un nivel de awareness. ¿Viste mi contenido? Esa sería, digamos, traducido al cristiano común, esa sería la pregunta que hago. ¿Viste este Claro, más contenido? o menos unos 110 siquiera. ¿Perdón? No, parece que alguien se quitó el micrófono, ya le arreglo. Ah, ok, está bien. Lo primero es, y esto de aquí son mediciones que te da YouTube, que te da Facebook, que te da Instagram, y hay maneras de medirlo cuando pautas en televisión, en radio, si la gente vio o no vio tu mensaje. Pero lo segundo importante es relacionar este mensaje con la marca y con los atributos que tiene esta marca. Ok, viste mi mensaje, entendiste a qué marca correspondía, puedes asignarle algún atributo en función de lo que viste. Luego el mensaje atribuido. Digamos, ya vi el contenido, ya entendí que se trataba de esta marca, ciertos atributos me quedaron claros, pero el mensaje que quería dar con ese contenido, ¿le quedó claro a la persona o no le quedó claro a esa persona? Y finalmente, el call to action, o me gusta usar más a mí la palabra, la consideración. Después de haber visto este contenido, de entender qué se refiere a esta marca y de entender que me estás queriendo dar un mensaje, ¿consideraría realizar alguna acción después de eso? Sea esta acción comprar el producto, ir a buscarlo, comparar el precio con otro, seguir viendo más contenido de esta marca, o al menos mapearlo en mi top of mind. Y solo el rato que yo puedo mapear todo esto hasta llegar a la consideración, al call to action real que yo quería ejecutar, puedo decir que la acción que estoy generando tiene un retorno real. Si es que ese retorno me genera un retorno monetario, me genera un rendimiento de la inversión, bueno, pues ahí tengo que ampliarme más hacia todo el ecosistema del marketing y entender si mi sistema de distribución es el correcto, si es que el producto es el correcto, si es que el precio es el correcto, si es que estoy solucionando la necesidad que el cliente necesita en este momento, y etcétera. Pero para efectos de comunicación y de contenido principalmente, estos me parecen 4 pilares básicos que deberíamos tener en la mente siempre. Y finalmente, el propósito no es una opción. Y antes de pasar al tema del propósito, quisiera saber si es que hasta este punto tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren comentar algo. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Hace rato hablaste de la ¿Qué? calidad. No, solo estoy viendo mi pantalla. Porfa, dime quién eres. Juan, perdón. Chévere. ¿Juan qué? Juan Esteban es Bob. Chévere, Juan Esteban, qué gusto. Igual, Sí. hace rato hablabas sobre la calidad del contenido. Sí. ¿Cómo mides la calidad de contenido? O sea, ¿bajo qué parámetros tú puedes distinguir si es que un contenido es de calidad o no? Mira, hay varias maneras de medir la calidad del contenido, y dame un segundo, estoy buscando una lámina para regresar. Yo te diría que el indicador, para mí el indicador principal de la calidad de un contenido es que sea compartible, que el contenido sea shareable, que la persona lo ve, porque, a ver, y veamos todas las acciones que hay atrás de un compartir, ¿no? Primero, el compartir es hoy tal vez el único indicador o la única acción a nivel digital que no se puede comprar directamente. Tú puedes comprar un fan, tú puedes comprar un suscriptor, tú puedes comprar un view, tú puedes comprar un montón de indicadores, pero no puedes comprar un share. ¿Por qué? Porque el share naturalmente conlleva todos los indicadores atrás. Tú normalmente, antes de compartir un contenido, le diste like o lo comentaste, o al menos tuviste la intención de hacerlo. Para compartir el contenido, lo consumiste completo, o al menos una buena parte de él. Para compartir ese contenido, consideraste que tiene algo de valor para la persona a quien lo vas a compartir. Y algo de valor puede ser humor, y muchas veces humor que conlleva un buen bullying adentro, ¿no? Porque tú compartes contenido para
bullearle a una persona o para reírte junto o porque tiene información que realmente le puede servir a esa persona. Entonces, para mí, el principal indicador difícil de medir en toda su dimensión, pero que en un principio en plataformas como YouTube, como Facebook, como Instagram puedes medirlo, es el shareability que tiene ese contenido. Ok, chévere, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, creo que vamos bien. Tal vez al final alguna otra pregunta. Tenemos todavía unos 15 minutos. No sé cómo estás tú en la presentación, Santiago. Bien, estoy llegando ya al último punto. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, Chévere. terminemos y para que vayan pensando otras preguntas. Dale, genial. Otra buena manera de medir esto, o sea, el ROE es otra buena manera de medir. Ahí no solo mides la calidad del contenido, pero si es que tú tienes un ROE positivo y pensemos en el ejemplo más sencillo de aplicar. Si hoy estás manejando tus redes sociales de X manera y aplicas el ROE hoy a tus redes sociales, te va a dar un resultado bastante parecido al nivel de engagement que mantenías en esa red social. Y con otros indicadores adicionales. Seguramente el Content Awareness y el Brand Attribution van a tener un nivel parecido al engagement, pero ya el mensaje atribuido y el Call to Action podrían bajar. Pero una buena práctica es aplicar un ROE al contenido que estamos haciendo actualmente y luego ir aplicando constantemente. A estas mediciones aplica también este Infinite Loop que les decía antes, al que tenemos que acostumbrarnos. Tenemos que medir constantemente cuál es ese return of engagement que estamos teniendo de las personas y medir el engagement, un engagement de verdad, porque el engagement dado por vanity KPIs para mí es un engagement basura, pero un engagement que te lleva a consideración te ayuda a medir realmente si es que el contenido que estabas compartiendo y la información que le estabas dando a tu audiencia o a tus consumidores tuvo un valor para ellos o no, y que haya tenido un nivel de valor como para que lleguen a considerarte. Oh, y finalmente el propósito no es una opción. Se habla mucho de los propósitos, del propósito de la marca, de identificarse con una causa, de adoptar una causa. Digamos, y esto ha sido una tendencia durante muchos años y muchas empresas lo estaban haciendo, unas por moda, otras porque realmente creían en algo, pero hoy ya no es un tema opcional. El cambio que hay hoy en el cerebro y en la expectativa de los consumidores frente a que las marcas estén haciendo lo correcto es drástico. Vamos, antes yo podía estar con una operadora telefónica u otra y la verdad es que priorizaba, digamos, 10-1 la señal, la conectividad y etcétera. Hoy la cantidad de personas que en estudios reales declaran que se van a cambiar de operadora solamente por cómo les trató en esta época, solamente porque se dieron cuenta los valores que tenía o que no tenía, es súper grande. Entonces, la gente está generando una conciencia sobre el propósito y sobre las acciones de bien que hay atrás de las marcas y no solo sobre los beneficios directos atribuidos a la marca como tal dentro de su core. Y esto nos enfrenta a un desafío importante, que parte desde identificar cuál es el propósito que debe tener nuestra empresa. Y muchas empresas tienden a buscar propósitos por identificación personal. Entonces, el gerente de marketing, su esposa o su padre pasó una enfermedad delicada de tal cosa, entonces, ok, yo quisiera ayudar a las personas que sufren de esto. O escuché una charla sobre la importancia del medio ambiente, el cambio climático y tal, entonces ya yo voy a hacer una cero emisión de carbono o lo que sea. Pero realmente el propósito tiene que ser algo que construya sobre el core de la empresa. De hecho, no tiene que ser algo que construya sobre el core de la empresa. El core de la empresa debe construir sobre el propósito. Y esto tiene dos razones bien importantes de ser. La primera es algo de lo que las empresas que hoy se mantienen activas están sufriendo mucho. Y estoy hablando de las empresas
principalmente de alimento o de manufactura de insumos de alta prioridad en este momento de crisis. Esas empresas tienen que seguir trabajando y produciendo a 1000. Sin embargo, dependen de sus empleados. Y esos empleados se enfrentan a una realidad como la que vimos al principio, de miedo, ansiedad e incertidumbre. Y ese miedo, ansiedad e incertidumbre les hace que no se sientan igual de confiados de ir a trabajar al lugar a donde tienen que ir a trabajar. Y ese miedo, ansiedad e incertidumbre hace que sus familias no se sientan tan confiadas de que esa persona vaya al trabajo. Y esa misma realidad hace que las personas que, aunque decidan finalmente ir al trabajo, no lo hagan con la mejor actitud. Porque simplemente se sienten forzados a ir a producir y no entienden cuál es la cadena de valor que se genera sobre eso y sobre todo no entienden cuál es el propósito de levantarse todas las mañanas a ir a trabajar. ¿Por qué vemos una diferencia tan grande entre el heroísmo y la empatía que sentimos con los médicos versus la empatía que sentimos sobre la persona que está en la fábrica de producción? Hemos sido una persona más de la línea de producción. No solo es porque son invisibles en la cadena, es porque nos identificamos y somos empáticos con un propósito. Los médicos, digamos, la profesión de medicina tiene de por sí un propósito fuerte atrás y desde que toman su juramento, su vida está dedicada a un propósito firme. Que todos lo cumplan, esa es otra discusión. Pero, digamos, eso nos genera a nosotros desde el otro lado una empatía grande. Pero imagínense en el nivel de empatía que le genera eso a la persona que tiene que hacer el trabajo. O sea, digamos, los médicos no piensan 2 veces el momento que les dicen tienes que irte a Guayaquil a ayudar porque hay esta crisis. Porque ellos, más allá de que hicieron un juramento porque atrás hay un propósito. Le podemos pedir el mismo compromiso a la persona que vive hoy seguramente en condiciones en condiciones económicas bajas, por decirlo de una manera suave y sencilla, y que tiene un nivel de conocimiento que tal vez no le permite entender bien cómo debe defenderse en esta crisis, y que además no entiende por qué tiene que levantarse e ir a sellar esas fundas de granos que van a llegar a la gente para que la gente pueda alimentarse. No lo entiende, él simplemente está yendo por su payroll a hacer ese trabajo. Y en ese momento, el propósito que puede tener la empresa atrás, el cómo lo comunica y el cómo transmite a la gente que trabaja en la empresa, toma un nivel y una relevancia distinta. Y esto no es una realidad que se va a dar solo en estos meses de encierro, es una realidad que se va a dar en adelante. Les hablaba de la pandemia emocional que se viene, pero no solo eso. Todos hemos visto en las noticias que el COVID no termina ahora en 2 meses. Se regenerará, mutará y volveremos a tener periodos como estos y vamos a vivir algún tiempo en estas condiciones. Y de verdad vamos a dejar que la productividad de nuestras empresas dependa de la buena voluntad, del poco conocimiento o de la poca razón que tiene un empleado para levantarse a hacer el trabajo que tiene que hacer. Si estamos dispuestos a que eso pase, amarrémonos los cinturones y ajustémonos los cinturones duros porque vamos a pasar por épocas duras. Hoy las empresas tienen que tomarse súper en serio el propósito que tienen atrás y replanteárselo desde el top management hasta la línea más baja que tengan dentro de la empresa. Y no solo dentro de la empresa, sino con el resto de stakeholders, con la empresa que genera la distribución de tu producto. O sea, mañana vas a dejar la distribución de tu producto en manos de un grupo de personas que no saben cuál es la razón por la que sus deliveries tienen que levantarse todas las mañanas a trabajarse, o que no entienden la importancia de mantener las precauciones de salud de la manera correcta. Pues, no podemos dejar esto al azar. Y para entender bien lo que les estoy diciendo, el propósito de la empresa es la razón por la que quien concibió esta empresa, quienes trabajan con él y quienes trabajan para él, deben levantarse cada mañana a hacer ese trabajo. Yo no me levanto para empacar, para sellar fundas de granos. Yo me levanto para dar alimento y acceso al alimento a la población. Yo me levanto para darle un trato justo a los campesinos que están sembrando el producto que luego yo voy a vender. Vamos,
el ejemplo más conocido de esto a través del Golden Circle, que es una manera de construir el propósito, es la diferencia entre lo que hizo Steve Jobs y lo que, lo que hizo su competencia, ¿no? O sea, el propósito de simplemente hacer tecnología por hacer tecnología y vender computadoras versus el desafiar el status quo. Y esa es la razón por la cual todas las empresas más grandes y las empresas más exitosas parten de un propósito real y comprometen a la gente desde un propósito real. Y esa es mi invitación final. Tomémonos en serio los 4 puntos que les he dicho, pero sobre todo el primero y el último. Hoy la información es poder, poder de decisión, poder como ventaja. Y finalmente, no accionemos nada si es que no tenemos un propósito real, firme y coherente atrás de nuestra empresa. Y con eso dejo de compartir pantalla y voy a prender el video. Excelente, Santiago, muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta por aquí. Tenemos todavía unos 5 minutos. Respecto a lo que tú dijiste o sea, de que van a seguir habiendo, o sea, momentos en los que, en los que sigue esta pandemia, ¿tú cómo crees que va a solventar esto la universidad? O sea, como que haciendo otra vez todo esto de educación desde la casa o cómo. Mira, no he pensado puntualmente qué es lo que tienen que hacer las universidades, pero lo que sí te puedo decir es que, vamos, lo que han hecho hasta hoy es, igual que los colegios, es una primera reacción y solución inmediata para no cortar un servicio que, igual que los médicos, tiene un propósito y una vocación más fuerte atrás, ¿no? La educación no es o no debería ser un mero negocio, tiene un propósito sobre las personas importante. Y entendiendo que es una industria que tiene un propósito importante atrás y del que dependen tantas personas, estoy seguro que tienen que estarse planteando ya maneras de reinventar la conexión y el valor que pueden agregar a los alumnos. Una cosa interesante que ha pasado con la educación, más allá de que en esta época, por hacer un bien, se han abierto un montón de opciones gratuitas, es que la gente se ha dado cuenta que puede aprender lo mismo o a veces más de lo que está aprendiendo a través de otras fuentes sin tener que matricularse o pagar X o Y programa. Y esto les pone al frente a las universidades y a los colegios un desafío súper grande, que es cómo agrego valor por sobre lo que las personas ya pueden aprender siendo autodidactas o conectándose a doméstica o conectándose a cualquier lugar. He tenido conversaciones con más de un amigo en esta época, y no hablemos de universidad, hablemos de colegios, que se están planteando seriamente el que sus hijos no vayan al colegio el próximo año. Sí, por situaciones económicas, pero también porque se dieron cuenta que hoy la malla curricular y el pensum que tenemos es el mismo para todos los colegios, y que finalmente la mitad del esfuerzo lo estamos haciendo los papás en la casa para entender el contenido que nos mandan y ayudarles a nuestros hijos a que aprendan eso, y luego que tienes 3, 4 opciones en la ciudad que cuestan $100, $200 para tener homeschooling versus los de $400 a $800 que se pagan en distintos colegios para que tus hijos atiendan a clases presenciales. Este es un ejemplo extremo pensando hoy en que los colegios siguen con educación a distancia, pero para las universidades este desafío se va a mantener, creo que, más largo en el tiempo, porque la educación universitaria es un poco más opcional que la educación del colegio o de la escuela. Entonces, hay mucha gente que con miedo no va a estar dispuesta a ir a un lugar en donde tengan que estar con 500 personas alrededor. Digo, no sé qué es lo que tienen que hacer, pero tienen un desafío grande al frente y lo que están haciendo hoy no es suficiente. Así es. Ya, muchas gracias. Una pregunta, Santiago. Todo este tema de la información, que lo manejan bien ustedes, del propósito, de la calidad del contenido y eso, ¿cómo ves que las otras agencias de publicidad se han adaptado? ¿Crees que estamos en un buen
en un buen sendero, tenemos un horizonte claro para eso las agencias, pues, por lo menos en Ecuador. Se me hace difícil opinarte sobre sobre la competencia, sobre qué ha hecho o no ha hecho la competencia. Mira, donde yo he visto la industria, veo que muchos colegas han entendido bien mucho de lo que les he dicho yo hoy. De hecho, mucho de lo que les he contado hoy lo he sacado de distintos colegas. Sé que nuestra industria se enfrenta a desafíos. Nuestra industria es una industria que vive mucho de la liquidez y del mes a mes. Y muchísimas empresas del rubro no tenían para terminar el mes, y nuestros ingresos dependen de los ingresos de nuestros clientes, con lo cual para todos es distinto, ¿no? Hay empresas que tienen la suerte de tener una composición de clientes que están entre las industrias que están creciendo, se mantienen, otras que tienen la desgracia de tener una composición de clientes de industrias que están jodidas, pero la verdad es que le tengo mucha fe a la industria publicitaria, porque de entrada somos creativos, somos innovadores, o deberíamos ser creativos, deberíamos ser innovadores, y esa es la clave para salir de esta crisis, el saber adaptarse a través de innovar y a través de crear distinto. Lo que está por verse, y es mi principal preocupación, es entender si es que la industria se va a dedicar a ejecutar como tiene que ejecutar y no se va a quedar en planear y en crear. Pero la verdad es que le tengo fe y espero de corazón que nuestra industria pase este bache y este hueco renovada y fortalecida, porque además los clientes y las otras industrias van a necesitar mucho de nosotros, ¿no? De estos pilares de los que te hablé, dependen de tener a alguien que te ayude a definirlos, porque, nada, zapatero tu zapato, no puedes definir bien definido tu propósito, no puedes acceder a la información, no puedes acceder al contenido correcto si no tienes un partner que te ayude a hacerlo de manera correcta. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la capacidad de adaptarse y la creatividad es algo que podemos tomarlo en otras industrias como ejemplo. Y claro, e inclusive a manera personal, todos tenemos que ser más creativos, que adaptarnos y que seguir, porque en verdad no sabemos qué va a pasar en 2 semanas, en 2 meses, ni en 2 años. Te agradezco mucho, Santiago. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Creo que estamos ya contra el tiempo. Yo tengo una pregunta más. Claro. A ver, eso del propósito me pareció súper interesante y entendí cuando dio el ejemplo, por ejemplo, de lo de Steve Jobs. Pero digamos, una compañía, no sé, a ver cómo puede ser. Una compañía de productos que no sean de suma importancia y qué tipo de propósito podría tener si solo es un negocio de ventas. Eso no me quedó claro. Mira, hay un rango inmenso de propósitos que pueden tener las empresas, y esto depende mucho. Mira, como se debería dar naturalmente, el tema es que la persona que empezó con ese negocio debería o podría tener una razón más importante que generar plata para hacer lo que está haciendo. Muchas veces no pasa, es la necesidad la que nos hace entrar a un negocio, pero todo negocio responde a una necesidad, y esa necesidad responde a personas, y esas personas esperan algo más que la simple transacción de consumo de cualquier industria. Y por ahí hay que empezar para entender hacia dónde puede ir el propósito. Y te voy a dar varios ejemplos sencillos. Una empresa de telefonía, su propósito no es generar plata vendiendo líneas celulares, su propósito puede ser conectar a la gente, unir a las personas, achicar las distancias, etc. Una empresa de venta de comida enlatada, su propósito no es hacer plata vendiendo comida, su propósito puede ser disminuir la brecha de desnutrición que hay en el mundo. Su propósito puede ser fair en la cadena de valor hacia quienes son los productores iniciales en esa cadena. Tu propósito puede ser también no necesariamente social, como era el de Steve Jobs, que era desafiar el status quo a través de la creatividad y la belleza de las cosas que creaba. Pero la clave del propósito es que, y yo hago siempre este ejercicio, digo, mañana tú te vas a despertar mal genio, ansioso, con miedo de ir a trabajar,
bajoneado porque no te pagaron el sueldo o porque tu empresa no está generando lo que debe generar. Además, te peleaste con tu novio, novia, esposo, esposa. Y además te sientes que estás con gripe, puta, y es el peor escenario para levantarse un lunes. Y en ese escenario, ¿por qué razón yo de todas maneras quisiera ir a producir a la empresa? No es por hacer plata. No es para que se venda una lata de atún más o un celular o un chip. Tiene que haber un propósito que a mí en esas condiciones me levante de la cama o me haga no renunciar al trabajo en un día como esos. Porque atrás hay un propósito más fuerte que las condiciones humanas que me lleva a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Ya, perfecto, gracias. Sí, Excelente, muchas gracias. y marcando una diferencia, perdón, la última cosa, hay propósitos personales y propósitos de empresa, ¿no? Muchas personas nos levantamos a seguir haciendo eso por nuestros hijos. Y ok, sí, educar a mis hijos es un propósito personal mío, pero uno no debería darse el lujo de tener una empresa que no le dé un propósito a su gente y uno no debería darse el lujo de trabajar en una empresa en donde no entiende cuál es el propósito por el que está haciendo lo que está haciendo. Así es, creo que esta es una de las cosas de aquí que compartimos mucho, que es de las cosas más importantes que se necesitan, ¿no? Algunos le llaman es Unique Selling Proposition, la promesa de servicio, la propuesta de marca, pero a la final es esa esencia que tú bien acabas de demostrar y es lo que hace la diferencia entre una empresa súper exitosa y una empresa que puede ser exitosa, pero puede no trascender en el tiempo. Muchas gracias, Santiago, te agradezco. Nos están Yo preguntando tengo una pregunta. esta presentación va a estar disponible después, si es que nos puedes pasar para compartirla, Santiago. Puedo. Ya, muchas gracias. Te Sí, la, te la paso a ti y la distribuyes. por favor, sí. Grace, si es que tu pregunta final para concluir. O ya no. Parece que ya no quiere. Se arrepintió. Sí, Grace. ¿Tenías alguna pregunta? Bueno, parece que le corté, qué pena. Bueno, muchas gracias. Igual, muy interesante y los comentarios son súper buenos. Te agradezco. Creo que todos tenemos que ir a calentar la comida, hacer el almuerzo, lo que sea. Entonces, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Ojalá. Chévere, muchas gracias a ti por la invitación y a todos por estar aquí. Gracias, chicos. Que pasen muy bien. Gracias, hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias. 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 En la presentación.